ya estamos aquí, porque Dios así lo ha permitido. Y frente a eso no nos queda más que decir amén, gracias. Gracias, Padre mío, por esta consideración tan especial de poder trabajar en tu causa sin merecer. Queridos, ya estamos aquí juntos una vez más. Y Dios va a hacer un programa especial para ti. Como verás, cada programa tiene un énfasis distinto. Cada programa tiene un enfoque que es especialmente para ti, para tus necesidades espirituales. El Señor va a suplir de todas maneras todo aquello que tú estás necesitando. El Señor necesita que su pueblo se prepare de una vez por todas. Voy a empezar este programa enviando un cariñoso saludo a la joven de la iglesia de Rímac, Lima, Perú, Cecilia Félix. Le dije que le iba a mandar un saludo y estoy cumpliendo mi promesa. Dios te bendiga, Cecilia, con todos los dones y talentos que tú tienes. Todas tus aspiraciones espirituales, materiales, profesionales sean logrados. Muy bien, vamos a empezar la lección. Tenemos para esta semana la lección 26, sábado 25 de junio del año 2022. Es la última lección de este semestre. Su regreso en poder y gloria. Vamos a estudiar, queridos. Y yo me imagino que tú estás con toda la expectativa de escuchar la lección. Que Dios te bendiga grandemente, que puedas sacar las enseñanzas más grandiosas y puedas también aplicarlo en tu vida y puedas compartir con otras personas. Vamos a hacer la oración. Gracias, amado Señor, por toda tu bondad y misericordia hacia este pueblo, Señor. Gracias por habernos considerado. Estamos ya convocados, listos, Señor, deseosos que entres con tu Espíritu Santo a ser nuestro Maestro. Seremos alumnos diligentes. Ayúdanos y ten misericordia. Enséñanos, Señor, a cada uno según nuestra capacidad de aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a adecuarnos a tu método de enseñanza para poder, Señor, de una vez por todas levantarnos de este adormecimiento espiritual, Señor, y trabajar decididamente en nuestra salvación y en la salvación de las demás personas. Dejamos todo el aula en tus benditas manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un hermoso verso en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 44, que dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mis amigos, estamos a las puertas de ver el evento más extraordinario de todos los tiempos. Han pasado 20 siglos desde que Cristo estableció su reino de gracia en la tierra. Un reino que al principio parecía humilde y también insignificante, pero que ese reino es eterno. Su reino creció rápidamente y su influencia es amplia. La semilla que sembró Cristo, mis hermanos, ha crecido y se ha expandido por todo el mundo. Muchos reinos han caído. Muchos poderosos gobiernos fueron destruidos por el reino de Jesús. La profecía del sueño de la estatua se ha cumplido. Es que el reino de Cristo es una fuerza muy poderosa que nadie puede derrotar. Dentro de poco, el Señor Dios del cielo establecerá su reino de gloria, su reino de paz, y no será destruido. Eso sucederá pronto. Y cuando Cristo venga, será admirado por todos los que creyeron, por todos los redimidos. Y los reinos de este mundo han de ser de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estudiaremos la última lección del libro titulado Jesús en profecía y símbolo. La lección para esta semana se titula Su regreso en poder y gloria. Mis hermanos, sean todos bienvenidos a estudiar la lección. Mi nombre es José Rentería. Quiero darte las gracias por haber compartido estas hermosas lecciones. El tema de hoy tiene 3 puntos muy interesantes. El primero dice a la diestra de Dios. El segundo, el trono eternamente permanente. Y el tercer punto dice, juzgará al mundo.
Vamos a iniciar la lección con la primera interrogante que dice: ¿quién fue el colaborador del Padre en la creación del cielo y la tierra? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 102, versículo 25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Hebreos capítulo 1, versículo 10 dice: y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El mundo en que vivimos tiene un dueño. El mundo fue creado por una divinidad que lo hizo todo, y lo hizo en 6 días literales, siendo el día séptimo un día de descanso y ejemplo de reposo para nosotros. Fíjate, algo hermoso sucedió en la semana de la creación. Fueron 6 días de arduo trabajo para la divinidad, compuesta por Dios Padre, por Cristo y por el Espíritu Santo. Y Salmo 102, versículo 25, lo dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Toda la creación fue una maravilla. Este planeta fue creado para que el hombre viviera allí en obediencia plena a nuestro Dios. Fue Jesús que con su mano colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo y todo lo demás. Mira, Proverbios capítulo 8, versículos del 27 al 30 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí observamos las actividades de la divinidad en la semana de la creación. ¿Cuáles eran esas actividades? Formaba los cielos, trazaba el círculo de la faz del abismo, afirmaba los cielos arriba. El Señor, por medio de su palabra, creó la atmósfera o el aire que respiramos. ¿Ves? Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, la Tierra mediante la gravedad no permite que salgamos disparados hacia el espacio, sino que te atrae. ¿Quién hizo eso? Cristo. También Dios afirmaba las fuentes del abismo. ¿Qué más hacía el Señor? Dictaba sus leyes al mar para que no traspase el límite autorizado. La creación es muy perfecta, hermanos, y todo tiene leyes. Por ejemplo, cuando vas a la playa en un día de verano, verás al mar que no sale de sus límites. Es que esa es la orden que recibió de Jesús. Entonces fíjate, hasta el mar obedece a Cristo. ¿Qué más hacía el Señor? Establecía los fundamentos de la tierra. En otras palabras, establecía las comúnmente llamadas por la ciencia las leyes físicas del planeta. ¿Qué sabiduría tiene nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? Entonces, ¿qué más amor podemos reclamar a Dios? Si todo lo hizo con amor para el hombre. Todo era gozo, dice el Señor. Él estaba poniendo todo en su lugar. Pero hay algo más. El Señor estaba maravillado por lo que había hecho. Y el día sábado, o día séptimo, descansó y lo santificó al séptimo día. No es que el Señor se sentía fatigado o cansado. No, no es así. El Señor en el día séptimo contempló su obra y descansó como ejemplo para que el hombre también descansara. ¿Ves? Para que el hombre lo reconociera como su creador y para que el sábado fuera día de reposo, monumento conmemorativo de la terminación de su obra creadora. El sábado sería también la señal entre Dios y su pueblo. Entonces, Cristo existe desde antes de la fundación del mundo.
Cristo estuvo presente y lo creó todo. O sea, Jesús estuvo con el hombre desde siempre. Y de él habla Moisés, como lo dice el libro de Juan capítulo 5, versículo 46. Ahora fíjate, Hebreos capítulo 1, versículo 10 dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Es Dios Padre quien habla de Cristo y confirma que Jesús fue quien creó la tierra y los cielos. Por lo tanto, el tiempo no tiene poder sobre él. El Señor es eterno. Fue Jesús quien hablaba a los profetas. Fue Cristo quien estaba en la nube, que guiaba a Israel durante los 40 años de peregrinación. Fue Jesús quien se manifestaba en el santuario terrenal. Y fue Cristo quien murió en la cruz para salvarnos del pecado. Entonces, el mundo le pertenece a Cristo, tanto por creación como por redención. Por creación porque Él lo hizo todo. Y por redención porque Él murió en la cruz para salvarnos del pecado, para vida eterna. Es por eso que su pueblo le obedece y guarda los 10 mandamientos y se prepara para su segunda venida. Vamos a la respuesta. ¿Quién fue el colaborador del Padre en la creación del cielo y la tierra? Fue Jesús, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. El subtítulo dice, a la diestra de Dios. ¿Cómo llevó a cabo el Hijo del Hombre su misión en la tierra? ¿Con apoyo humano o divino? Estudiaremos el libro de los Salmos, capítulo 80, versículo 17, y también capítulo 89, versículo 21. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti corroboraste. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortalecerá. Hechos capítulo 2, versículo 33, versículo 34, capítulo 7 y versículo 55 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. El Salmo 80 es precisamente un salmo de súplica por la restauración de Israel, pero también es una profecía de Jesús. Es un salmo mesiánico. El verso dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Cuando Cristo era juzgado por el concilio, dijo que a partir de ese día estaría sentado a la diestra del poder de Dios. Eso dijo el Señor, ¿cierto? Entonces, la derecha de Dios es el lugar del poder. ¿Y quién está a la diestra de Dios? Es Cristo. Pero el verso también dice sobre el Hijo del Hombre que para ti corroboraste. Fue Jesús el enviado a la tierra y fue Él quien recibió la fuerza de Dios como un hijo sometido a su Padre en el cielo. Sin embargo, para que Cristo pueda venir a cumplir una misión a la tierra, hizo un pacto con Dios. ¿En qué consistía ese pacto? Salmo capítulo 89, versículo 21 lo dice. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortalecerá. Esa es la promesa que recibió el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la condición? La condición, como siempre, es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandatos de Dios. El Señor se sometería estrictamente a la obediencia de Dios. Entonces, fíjate, ¿Cristo obedeció? Claro que obedeció. ¿Cristo se sometió a Dios? También se sometió a Dios. ¿Dios cumplió con sus promesas? Claro que cumplió con sus promesas. ¿El pacto se cumplió? Sí, mis queridos hermanos. Cristo obedeció el pacto. Y solo con su obediencia a Dios fue posible que su misión en la tierra se ejecutara. O sea, fue con apoyo divino. Fue el apoyo del cielo con la cual Cristo cumplió con su misión en la tierra. Ahora, ¿cómo saber que Cristo obedeció el pacto? Eso lo dice Hechos.
capítulo 2, versículos 33 y 34. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oíd. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Estos versos pertenecen al primer discurso de Pedro. Los apóstoles habían recibido la promesa del Espíritu Santo, y los dones que mostraban eran las bendiciones de Cristo resucitado. El apóstol lleno del Espíritu Santo afirma que lo que la multitud presenciaba en ese momento era la obra de Jesús resucitado y ascendido, quien había enviado su Espíritu Santo sobre su iglesia. Pedro reconoce que el Salmos no habla sobre David, sino que habla de Jesús. Por lo tanto, usó esto para mostrar que Jesús es divino. Él es Dios. Cristo aceptaba los planes de Dios para él, y el Padre le revelaba sus planes día tras día. Ahora, el texto nos presenta algo muy importante a tener en cuenta para nuestra vida. Un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios, sino las ideas propias. Cristo mismo declaró, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Eso dice nuestra hermana Elena G. de White. ¿Sabes, mi amigo? Durante el transcurrir de la historia del hombre, han habido muchas historias que fueron distorsionadas y que distorsionan la creación. Esa creación hecha por Cristo. Por ejemplo, primero se decía que la tierra era plana, ¿cierto? Y se pensaba que el sol era quien giraba alrededor de la tierra. Y también se pensaba que el átomo era la partícula más pequeña que existía. También existen doctrinas falsas, como por ejemplo la reencarnación de las almas, el purgatorio, la intercesión de los muertos. Muchos de esos pensamientos o ideas humanas y del mundo nos hicieron aceptar algo que no era verdad. O sea, hemos aceptado planes que no son de Dios, sino que son planes de hombre. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios llega un momento que nos damos cuenta en que esas ideas son satánicas y cambiamos de doctrinas. Descubrimos en el camino de nuestra vida que mientras todo es mutable, solo Dios no lo es. El mundo cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestro pensamiento cambia, pero Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Ves? Mira, siempre se escucha decir a líderes, a estudiosos, especialmente del mundo, que la Biblia no es aplicable a esta época, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que Dios es eterno, como ya lo estamos viendo. Sabemos que Dios no cambia. También sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si Dios no cambia, ¿cómo se puede decir que la Biblia ya no es para esta época? Incluso el mundo ateo se atreve a decir que Dios no existe. Es decir, muchos cuestionan a Dios. Sin embargo, allí está el Señor. Él no cambia y su palabra tampoco. El asunto es que la gente dice lo que piensa y lo que entiende, mas no dice lo que Dios habla en el Evangelio. Ese es el problema. Ahora ponga atención aquí. Eso es la gran estrategia actual de Satanás. Es que recuerda cómo se acercó el diablo a Eva. ¿Sabes cómo? Cuestionando lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. ¿Cómo tentó el diablo a Jesús? Cuestionando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, frente a estos casos, el mismo Jesús nos ha dejado ejemplo de obediencia. Por ejemplo, hoy mucha gente cuestiona el matrimonio, ¿cierto? La gente cree en el divorcio. Y en una oportunidad a Jesús le preguntan,
los fariseos sobre el divorcio, precisamente, queriendo tenderle una trampa. Pero ¿qué hizo Cristo? El Señor fue a la palabra de Dios y compartió lo que ella dice. Jesús no cayó en discusiones. Él no dijo, miren, señores fariseos, yo pienso de esta manera, yo pienso así, yo pienso así. No. Cristo habla lo que Dios dice. En este caso, el Señor recurre al Génesis. Claro, los fariseos querían justificar su forma de vivir y esperaban una respuesta que justificara sus actos carnales. Entonces, fíjate, Cristo aceptó, Él reconoció que por sí mismo no podía hacer nada. Y eso es para nosotros el ejemplo. Cristo vivía lleno del Espíritu Santo. Es por eso que ni siquiera tuvo inclinaciones por el pecado, ¿ves? O sea, Jesús dependía totalmente de Dios. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba con él. Es por eso que decía, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Como lo dice Juan capítulo 5, versículo 19. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Depender totalmente de Dios en cuanto a la instrucción constante para que nuestras vidas puedan ser la realización de los planes de Dios. Ahora, Esteban, un gentil que era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, vivió la plenitud del Evangelio de Jesús. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. El ejemplo de Esteban es que cuando lo estaban juzgando, él recurría a la palabra de Dios. Él no hablaba nada de lo que él pensaba, sino que hablaba la palabra de Dios. Era el poder divino quien obraba, no solamente en Esteban, sino en todos los casos donde mora el Espíritu Santo. Querido amigo, el mundo quiere confundirte. Es el diablo quien te hace pensar que las cosas han cambiado. Es por eso que muchos dicen hoy que la Biblia no aplica para este tiempo. Sin embargo, pensar eso es el más grave error. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no ha cambiado ni cambiará. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro hablar y nuestro decir también. Debemos estar firmes en la palabra de Dios y responder lo que está escrito en la Biblia, así como lo hizo Jesús, así como lo hicieron los apóstoles y así como lo hizo Esteban también. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo llevó a cabo el Hijo del Hombre su misión en la tierra? ¿Con apoyo humano o divino? Con apoyo divino, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo A la diestra de Dios. ¿Qué alto cargo le dará el Padre? Salmos capítulo 89, versículo 27 nos dice, yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cristo vino a cumplir con el plan de salvación. Él salió del Padre para venir a la tierra y redimir al ser humano. También dio a conocer a Dios Padre. Mira, antes de la primera venida de Jesús, nadie hablaba de Dios Padre. Fue Jesús quien lo dio a conocer. Es que Dios se revela en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Es por eso que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando terminó la obra en la tierra, regresó nuevamente a Dios para interceder por nosotros. Jesús es Dios y además de ser nuestro Salvador, tendría otro cargo. Dios le daría otro cargo. Salmos capítulo 89, versículo 27 lo dice. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. El verso dice que Jesús será el rey más exaltado de la tierra. O sea, Dios tiene el control de todo y será fiel a su pueblo y dará a sus hijos lo mejor. Es lo hermoso, ¿ves? El pacto de Dios con David consistía en que él enviaría a uno de su linaje. El enviado es el Señor Jesucristo. Entonces, Jesús vino a la tierra como hijo único de Dios. Él se hizo carne y nació en Belén. O sea, fue Dios manifestado en un cuerpo humano. Y después de su muerte,
Él llegó a ser las primicias de la resurrección o el primogénito de entre los muertos. Fíjate bien lo que dice el verso. Yo también pondré mi primogénito, dice. Es Jesús resucitado, el que regresó de entre los muertos, después de la muerte en la cruz. Eso significa que Jesús tiene todo el poder sobre la tierra. Es Dios, es Señor de señores y también es Rey de reyes. Eso también predicaba Pablo en la iglesia de Colosas. Por eso que Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cristo está por encima de todo lo creado, porque es Dios. Fíjate, actualmente este verso es interpretado de otra manera. ¿Qué dicen muchas denominaciones religiosas cuando predican este verso? Ellos dicen que Jesús es el primer ser creado. Seguramente habrás escuchado que algunas denominaciones dicen que Cristo es un ser creado. Eso es lo que predican ellos, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, no puede ser Dios. Eso es lo que te predican. O sea, tergiversan la verdad al decir que Cristo es un ser creado. Entonces, creer en esta doctrina es aceptar que Cristo no es Dios, ¿cierto? Esa doctrina en la cual dicen que Jesús es un ser creado es del enemigo. Es una doctrina satánica. Lo que pasa es que el diablo no quiere que la gente sepa que Jesús es el dueño del mundo. Muchos reconocen que Cristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo viven apartados de Él. O sea, no solo basta decir creo, sino que hay que obedecer, hay que pedir perdón. Dios quiere que su pueblo sea como Jesús. Dios quiere que cada uno de nosotros sea hecho conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué alto cargo le dará el Padre, Rey de reyes y Señor de señores? Pregunta número 4. ¿Qué batalla final y decisiva tendrá lugar entre el Rey de reyes y los gobernantes de este mundo? Vayamos a estudiar Salmos capítulo 110, versículo 5. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 y 14 dice, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. David es un símbolo de Jesús. El Salmo es mesiánico, porque nos habla de una sentencia que Jesús llevará a cabo en su segunda venida. El Salmo nos habla del juicio a las naciones, de la terminación con el pecado para siempre, y de establecer un reino que nunca será corrompido. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor, dice Salmos capítulo 110, versículo 5. El día de su ira está muy cerca. Serán días de llanto y dolor, días de lamento y de vergüenza, día en que Jesús aplaste a los poderosos del planeta, a reyes, a gobernantes, naciones, y amontone cadáveres por toda la tierra. Dicho en otras palabras, es la conquista del Mesías. Es el día en que el rey va al campo de batalla y con toda autoridad trae juicio a todas las naciones. Elena de White dice que dentro de poco tiempo se peleará la batalla del Armagedón, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de reyes y Señor de señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. El Armagedón es la batalla espiritual final en la cual Cristo destruye a todos los impíos. Entonces, el reino y el dominio y la majestad de los reinos de la tierra se darán al pueblo de los santos del Altísimo, como lo dice Daniel capítulo 7, versículo 27. Cristo asumirá entonces su gran poder y reinará.
Mira, el Evangelio ha conquistado hasta los más poderosos, convirtiendo a algunos, como es el caso del rey Nabucodonosor, y ha juzgado a otros, como el rey Herodes. Y hoy el pueblo de Dios sigue predicando sin descanso el mensaje de salvación de las almas, hasta la batalla final que sostendrá el Cordero, como lo escribe el profeta Juan en Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vivimos en tiempos de guerra espiritual, como lo hemos estado siempre, pero en los últimos tiempos se juntarán todos los pueblos para luchar contra la iglesia de Dios, cuyo mando estará a cargo del papado. Eso será cuando comiencen a venir sobre el planeta las últimas 7 plagas que están escritas para los impíos. Entonces, los reyes de la tierra se juntarán y comenzarán una persecución a los hijos de Dios que guardan el sábado. Y los culparán, diciendo que las plagas son culpa de la iglesia de Cristo, que se rehúsa a guardar el domingo. Esos días serán muy difíciles para el pueblo de Dios. Esa batalla es la batalla del Armagedón. Y es el punto culminante de una batalla espiritual por la verdadera adoración, como te lo explicaba líneas arriba. Pero cuando estemos en plena guerra de Armagedón, vendrá Jesús a nuestro rescate. Él nos salvará, en donde las naciones se reunirán para luchar contra Jesús. La gran batalla es por el 4º mandamiento o por el día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de adoración? Es el sábado, ¿cierto? Es por el día de adoración que se librará la batalla del Armagedón. Y será en todo el mundo. Y para eso debemos estar muy bien preparados. Porque Cristo vendrá en nuestra ayuda y venceremos con Él. Entonces, mi querido amigo, es de preguntarse, ¿a quién adoras tú? Mira, todos aquellos que han decidido adorar a la bestia y a su imagen, aceptando al día domingo como día de reposo, serán destruidos por el Cordero, con el resplendor de su venida, como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y todos los que como Elías se mantengan fieles a Dios en el conflicto final, guardando los 10 mandamientos de la ley de Dios y guardando el sábado, irán con Jesús en su segunda venida. Es el comienzo de la etapa final de la prolongada guerra contra Cristo y su pueblo. Esta etapa del conflicto también es denominada la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, como lo dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. La lucha es contra Satanás y sus demonios, ¿ves? Mi querido amigo, el caso es más serio de lo que pensamos. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo y conforme las almas que estaban llenas de pecado y rebelión se sometan al amor de Jesús, alcanzarán su gracia y también lucharán contra el mal hasta que Jesús venga y establezca su reino de gloria. Entonces, mis hermanos, como fieles soldados de Cristo, preparémonos para la batalla del Armagedón. El Armagedón que hemos estudiado en el Antiguo Testamento es simbólico, ¿no es cierto? Porque la guerra es en todo el planeta. Ese día no nos debe encontrar durmiendo. Debemos estar completamente despiertos, como las vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir esa batalla. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué batalla final y decisiva tendrá lugar entre el Rey de Reyes y los gobernantes de este mundo? La batalla del Armagedón, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. El subtítulo dice, el trono eternamente permanente. ¿En qué se diferenciará mucho la naturaleza de su reino y trono de los terrenos?
Salmos capítulo 89, versículos 29 y 36 dice: y estableceré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Isaías capítulo 9, versículo 7 dice: los dilatados de su imperio y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A ver, el Salmos 89 nos habla del pacto de Dios con David. Claro, ese pacto era el mismo que Dios había hecho con los otros patriarcas. Ese pacto tuvo como condición la obediencia a la ley de Dios, como todos los pactos hechos desde que el hombre fue creado. Fíjate, Cristo es el Señor de toda la creación. La promesa de la simiente, del cual habla el versículo 29 y 36, no solamente fue hecha a David, sino que se hizo después que Satanás engañara a Adán y Eva, o sea, en el Edén. Observa el cuadro. La primera promesa de la simiente fue hecha en el Edén, después que el hombre rompió el pacto con Dios y desobedeciera a su ley. Dios mismo fue agraviado, ofendido, ultrajado, afrentado y humillado por quienes debían glorificarle. Y es ese mismo Dios quien va a proveer un redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, dice Génesis capítulo 15, versículo 3. Con esta promesa llegaba la gracia para nuestros primeros padres. Dios sentenció una guerra entre la serpiente, o Satanás, y la simiente de la mujer. A partir de allí se inicia una incesante lucha entre Satanás y sus demonios, en contra de la descendencia de la mujer. Es lo que conocemos como la guerra entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Luego la promesa es hecha a Abraham. Al patriarca le promete el Señor una nación, que fue Israel. También le promete una tierra, que fue Canaán. Y también le hace la promesa, le da una bendición. Esa bendición es la simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Lo dice Génesis capítulo 22, versículo 18, ¿ves? Toda promesa es cumplida cuando obedecemos a Dios. Claro, a través de Abraham, la promesa llegó a su hijo Isaac, como lo dice Génesis capítulo 26, versículo 4. Y por medio de Isaac a Jacob. Y a través de Jacob, Dios bendijo a las 12 tribus de Israel. Pero a Judá nacería la simiente. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, dice Génesis capítulo 49, versículo 10. Los hijos de Jacob, o el pueblo de Israel, abrazaron la esperanza de ver a la simiente, y a través de Moisés y los profetas se daba a conocer a las nuevas generaciones. A Moisés Dios le dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, dice el Señor. Moisés era un símbolo de Jesús, y Moisés conocía la venida de Cristo. Luego Dios prometió al rey David que la simiente sería de su descendencia, como dice Salmos capítulo 89, versículos 29 y 36. Y estableceré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Dios promete a David un hijo que edificaría un templo y tendría poder para siempre. O sea que su reino sería eterno y no tiene fin. Y eso predicaban los profetas. Ellos anunciaban la venida del Salvador a establecer su reino eterno. Isaías capítulo 9, versículo 7 nos relata cómo sería su reino. Y él dice: los dilatados de su tiempo y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta
hablaba de Jesús, de su reinado y de su trono de justicia. Entonces, llegaría el momento del cumplimiento de la promesa. Fue el momento que Jesús dejó a un lado sus túnicas reales, vistió su divinidad con humanidad, bajó del trono real para poder alcanzar la profundidad misma de la aflicción y la tentación humana, elevar nuestra naturaleza caída y hacer posible que seamos vencedores, hijos de Dios y herederos del reino eterno, como lo dice la hermana Elena G. de White. El nacimiento de esa promesa tuvo lugar en un pesebre de una humilde aldea a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Fue en Belén donde nació el Salvador, ¿cierto? Allí donde fue sepultada Raquel, allí donde espigó Ruth en los campos de Boz, allí donde David fue ungido como rey. Hasta allí fueron los sabios astrólogos del Oriente, porque allí nació Cristo, quien luego de culminar su obra fue crucificado en la cruz. Y desde ese mismo momento está sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de la promesa de la simiente, o sea, Cristo. Los evangelios predican la venida personal de Cristo a la tierra, mientras que las cartas de los apóstoles nos hablan que Cristo viene otra vez. Eso debemos mentalizarnos para no caer en engaños de las falsas doctrinas. No te olvides que el reino de Jesús es un reino eterno y nuestra esperanza es vivir con Él para la eternidad. ¿Cuál sería la respuesta? ¿En qué se diferenciará mucho la naturaleza de su reino y trono de los terrenos? Su trono es permanente y eterno, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: el trono eternamente permanente. Mientras todo en esta tierra envejece y desaparece, ¿qué dicen las Escrituras sobre el reino del Hijo? Salmos capítulo 102, versículos 26 y 27 dice: ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados, mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Hebreos capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Mientras todo en la tierra tiene fin, todas las cosas se acaban, Cristo permanece para siempre. Los versos nos hablan de la eternidad de Dios, de un Dios creador permanente que no cambia. Es la inmutabilidad del Señor. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados, mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán, dice Salmos capítulo 102, versículos 26 y 27. Es Jesús quien se mantiene inmutable en su amor y su misericordia para con sus hijos. Es un Dios eterno. Mira, todos los reinos juntos son muy pequeños frente a la grandeza de Jesús. Incluso las cosas que Dios crea pueden perecer, pero Él mismo permanecerá para siempre. El verso dice: como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Jesús hizo todas las cosas, ¿cierto? Entonces, Él puede deshacerlas, pero Él vive para siempre. Dios tiene poder sobre la creación. Incluso puede mudar los cielos como le plazca. Fíjate, cuando venga el Señor Jesucristo y los muertos resuciten primero, y también los que se queden vivos vayan a su encuentro, todos serán transformados. O sea que serán mudados. Ellos serán glorificados. La transformación será una transformación milagrosa que Cristo hace a sus hijos. El Señor mismo es inmutable. Y todos los que se vayan con Él vivirán por la eternidad. Cristo es eterno. No solo lo dice David, sino que también
el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 11 y 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Todo en la vida se acaba, pero Cristo permanece para siempre. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, el diablo pensó que había acabado con él. Lo que no sabía Satanás era que Cristo lo estaba venciendo y estaba estableciendo su reino de gracia. Entonces, mira, los seguidores de Cristo se niegan a sí mismos, toman su cruz y lo siguen. O sea, dicen no al yo. El pueblo de Dios dice no al egocentrismo, a la autosuficiencia. Tomar la cruz es reconocer que para vivir necesitamos de Jesús y sin Él nada podemos hacer. ¿Ves? Negarse a sí mismo es hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas, porque la esperanza nuestra es Cristo. Él es la promesa de la vida eterna. Y con Cristo todas las concupiscencias, todos los placeres y el poder humano de este mundo desaparecerán. Y nuestro trabajo en la obra de Dios permanecerá para siempre. Hermanos, para entregarse de corazón a Dios, el pueblo de Dios sabe que no es necesario las cosas que el mundo ofrece. Sabemos que vamos a morir porque somos mortales, pero a la vida a la cual aspiramos es una vida eterna que Cristo nos ha prometido, ¿cierto? Y cuando obtengamos la vida eterna, seremos transformados y viviremos con Jesús para la eternidad. ¿Cuál sería la respuesta? Mientras todo en esta tierra envejece y desaparece, ¿qué dicen las Escrituras sobre el reino del Hijo? Permanecerá para siempre, dice la palabra de Dios. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Es la última interrogante. Y su título es Juzgará al mundo. ¿Qué está escrito en los Salmos acerca de su regreso y trato con el mundo? Estudiaremos el libro de los Salmos, capítulo 96, versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Isaías capítulo 11, versículo 3 y 4 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. El mensaje de Dios es que Cristo viene a juzgar a toda la tierra, con justicia y con su verdad. El Salmos convoca a adorar a Dios, o sea, invoca a reconocer el poder del Señor, el poder sustentador y mantenedor de la vida. Invoca a reconocer el poder redentor manifestado a través de la misericordia en los méritos de Cristo. Es reconocer su reinado presente y futuro. Es reconocer la hermosura de su santidad y reconocer que viene a juzgar y terminar con el pecado para siempre. En todo esto se concluye que adorar a Dios es reconocer su exclusividad. Salmos capítulo 96, versículo 13 nos declara, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es la confianza, con mucho gozo de que Dios va a juzgar y va a arreglar las cosas. Todo el mundo se encontrará bajo la jurisdicción de este gran juez, y delante de su tribunal tendrán que presentarse todos. La ley con la que juzga son los 10 mandamientos. Pero, ¿cómo juzgará Cristo? Isaías capítulo
11, versículos 3 y 4 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. Jesús se sometió a la sumisión, respeto y honor a Dios Padre, y ministró con los atributos de Dios. El temor de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Y él mismo lo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así lo dice Juan capítulo 4, versículo 34. Cristo no se fija en las apariencias o en las palabras bonitas que alguien dice. No. Cristo es justo y juzga con su ley. El Señor sabe cuál es tu condición, y para eso tiene registrados cada acto en los libros del cielo. Por lo tanto, no requiere de juicios prolongados. Hoy mismo el pueblo de Dios incluso está siendo sometido a juicio, ¿cierto? Es el juicio investigador en el cielo. Si el mundo juzga injustamente, Cristo es la verdadera justicia. ¿Qué más dice el profeta? Isaías capítulo 11, versículo 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mira, cuando vino Cristo, trajo el conocimiento y la luz, no solamente para su pueblo, sino también para todo el mundo, para que pudieran entender su palabra y a través de ella le obedezcan y alcancen justicia. O sea, para que el ser humano transforme su vida y cambie de carácter, porque el mismo poder que originó la vida terminaría destruyendo el mal y el pecado para siempre. Entonces, para la segunda venida de Jesús, no habrán excusas de decir: bueno, yo no sabía nada del Evangelio, nadie me lo predicó. Cuando venga Cristo, todos conocerán el Evangelio, para que no hayan dudas en el día de ese juicio. Es por eso que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mira, muy pronto el Señor herirá la tierra, y también a los impíos, a los gobernantes del mundo. Dios juzgará la maldad del ser humano. Imagínate que estés frente a Jesús, y Jesús te mire, y solamente con la mirada es suficiente para recibir la condena, ¿no es cierto? El Señor es justo, y no niega justicia a nadie. El Señor hace justicia a los pobres. Por lo tanto, si los pobres y los débiles reciben justicia, todos serán juzgados. Cristo tiene el poder de juzgar al impío. Solamente con su palabra anuncia su juicio, y este será hecho. Es que Dios solo con su palabra hace todas las cosas. Así como Cristo creó todas las cosas por la palabra de su boca, de la misma manera destruirá todo lo malo con la palabra de su boca. ¿Ves? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. ¿Quién se sienta en el caballo blanco? Es Cristo. Es el juicio de Dios. Es Jesús que viene a completar la batalla del Armagedón. Es la venida de Cristo como guerrero rey, escoltado por su ejército celestial, para completar la destrucción de las fuerzas del mal y las personas infieles a Dios. Fíjate, Jesús se entregó en la cruz por la humanidad, con el fin de que proceda el arrepentimiento sincero y puedan ser salvos. Pero ahora viene a defender a la niña de sus ojos, a su iglesia, que está siendo agredida. La segunda venida de Cristo también fue profetizada por Enoc. Enoc fue el séptimo hombre después de Adán. Él dijo: Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron mal, y castigará a todos los pecadores que lo insultaron, dice Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Cristo ejecuta el juicio al librar la batalla. Esta guerra es contra las fuerzas políticas y militares de la tierra, las cuales
se habían reunido para destruir a los siervos fieles de Dios. Mira, el juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible que se desarrollará delante del universo entero. Será el día en que los fieles a su ley reciban su recompensa. ¿Sabes, mi hermano? Ese día Dios será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado. Todo será en presencia de los habitantes de los mundos no caídos. El juicio es al mundo entero. Es Cristo quien viene a dar cumplimiento a la sentencia sobre el juicio a sus enemigos. En aquel día, muchos se sorprenderán de la sentencia de Dios. Los que guardaron el día sábado saben que no fue en vano la obediencia plena a los 10 mandamientos. Sin embargo, muchos que guardaron el domingo se excusarán diciendo: nosotros seguimos lo que dijeron nuestros líderes. Ellos dijeron que se guardara el domingo y nosotros lo hicimos. En ese día, Dios apartará a los justos de los injustos. Dios apartará a los obedientes de los desobedientes. Mira, mi amigo, en el mundo se están cumpliendo las grandes señales que el mismo Jesús dijo que se producirían antes de su segunda venida. Todo se está cumpliendo. Estamos llegando al nivel de los habitantes de la tierra en los días de Noé. Somos testigos de terremotos, de guerras, rumores de guerras, de pestes, de enfermedades. La delincuencia crece cada día. Hambres en todo el mundo, inundaciones. Todo lo que escuchamos y vemos son señales de la segunda venida de Jesús. El Señor dijo que lo último que tiene que pasar para que venga es que se predique el Evangelio a todo el mundo. Aunque no tenemos una estadística a nivel mundial, pero sí sabemos y conocemos que por medio de las redes sociales se está por culminar con esta obra. Miles y miles vienen predicando hasta el último rincón de la tierra el mensaje de salvación, para que no queden dudas. Entonces vendrá el fin. Vendrá Cristo a juzgar al mundo entero. Mis hermanos, depende de nosotros terminar el trabajo para que Cristo venga. Dios está sellando a su pueblo. El sábado debe ser aceptado como día de reposo. Nunca nos olvidemos de este mandato para no caer en la ira de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué está escrito en los Salmos acerca de su regreso y trato con el mundo? Vendrá a juzgar al mundo con justicia y su verdad. Hermanos, Cristo vino al mundo como la simiente prometida, como Salvador y Redentor de la raza caída. Y cuando vino, dejó su reino de gracia para que nosotros, por medio del arrepentimiento, pudiéramos alcanzar la vida eterna. Dios dejó su pacto, y su pacto tiene la misma condición que los ya firmados anteriormente. La condición es la obediencia, es guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cristo hizo la voluntad de su Padre. Él murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y fue llevado al cielo, donde está a la diestra de Dios. El Señor es nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado. Él se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros. El Señor tiene un trono y su trono es eternamente permanente. Ese reino nunca perecerá, porque así como Jesús es eterno, también su reino es eterno. Y un día vendrá y juzgará al mundo. Y cuando Él venga, todos aquellos que le fueron fieles recibirán su recompensa. Es que a través de la fe, los hijos de Dios obtienen el conocimiento de Cristo y acarician la esperanza de su aparición para juzgar al mundo con justicia. Los fieles hijos de Dios serán llevados para encontrar a Jesús en las nubes, y los que durmieron en Cristo serán despertados y también estarán junto al Señor. Ellos serán transformados. Todos aquellos hermanos son los que guardaron los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ellos guardaron el día sábado como señal y sello de Dios. Y como reconocimiento a Dios,
como creador del mundo, Dios traerá su recompensa. Sin embargo, muchos querrán arrepentirse por no haber aceptado el mensaje del sello de Dios, pero será muy tarde. Todos los que alcancen la vida eterna serán transformados y serán los herederos de los reinos de la tierra, en donde el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, muy pronto verás a Jesús viniendo en las nubes, y Dios está esperando que vengas a su pueblo. Él te dice hoy: acepta mi ley, guarda el sábado, porque el sábado es el sello de Dios. El sábado es delicia para el pueblo de Dios. Antes de terminar, quiero agradecer a todos los hermanos que nos ayudaron en este semestre. En realidad son muchos y de diversas partes del mundo. Mis hermanos, muchas gracias de todo corazón por el apoyo brindado. Sigamos adelante, mis hermanos y hermanas. La obra de Jesús aún no termina. Él está esperando que más almas lleguen a su redil. Continuemos con la obra. No importa si otros no lo hacen. Al final, Cristo te dará tu recompensa. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos por unos cuantos días. Pronto estaremos juntos una vez más. Dios va a permitir, queridos, porque gracias a vuestras oraciones, a pesar de las cosas que podamos tener en esta vida que nunca falta, seguimos adelante gozosos, alegres, porque son ustedes la motivación más especial de este programa. Sus comentarios, sus likes que nos dan también, las inscripciones, las suscripciones a este programa que están cada día aumentando. El único propósito es extender el mensaje de salvación. Nada más queremos eso y entregarnos totalmente en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Invitar al mundo que en los brazos del Señor Jesucristo hallaremos paz y oportuno socorro. En Perú ya tenemos, y ya tú también debes tener en cualquier parte del mundo donde estés, la lección para el siguiente semestre. Este es el diseño que tenemos en la Unión Peruana, gracias a todos los que han hecho posible, a todos los misioneros de campo, los pastores que han movido cielo y tierra para llegar hasta el rincón más lejano este material. Puedes solicitarlo también en formato PDF al grupo que te indiqué. Con mucho gusto te vamos a remitir. Vamos a despedirnos, queridos, con una oración. Gracias, Padre amado, por este momento tan especial que nos hemos sentido más cerca del cielo. Gracias, Señor, porque sentimos tu cariño día a día en nuestras vidas, a pesar que no lo merecemos. Eres tan amoroso con nosotros, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a dar a conocer al mundo esta riqueza, Señor, que nosotros hemos encontrado a través de tu palabra y de tu amor, Señor. Gracias porque en ti, Señor, nos venimos a cobijar en estos momentos también que estamos llevando, donde tenemos también pruebas duras, Señor. Bendice a todos mis hermanitos. Te pido especialmente por las personas adultas, los mayorcitos, Señor, los soldados que tienen esos cabellos plateados, Señor, señales de tantas cicatrices de guerra. Ese batallón, Señor, que no cesa en la predicación, Padre mío, que donde ellos pongan su pie sea bendecido, que están siempre gozosos predicando, llevando el evangelio, Señor, por doquier. Bendícemelos, Padre mío, a estos misioneros voluntarios en el lugar más apartado del mundo donde estén, a los que quizás ya no pueden salir y están en su casa escuchando este audio. Te pedimos una oración especial por ellos, también por nuestros enfermos, Señor, del pueblo, por las personas nuevas, aquellos que quizás porque por primera vez escucharon este mensaje. Bendícelos y que hagan su decisión hoy de entregar su vida a tus pies, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles y siempre, Señor, estar levantando la bandera de la fe y también el anuncio de que tú vienes pronto a esta tierra. En nombre de Jesús. Amén.